Hola, somos el grupo 15. En este caso realizamos el laboratorio virtual del tema DIN, resistencia del aire. Los miembros del grupo son mi persona, Alen Goma Cruz, y tenemos Diego Mejía Urachi y Dayana Quispe Gallardo. La pregunta 10 nos pide de la pregunta 2 la gráfica t versus x es una línea recta y aparte esperarías que fuese una línea recta. No es una línea recta como podemos apreciar porque la velocidad, o sea, la pendiente sería constante. Entonces, la velocidad también sería constante. Por ende, no habría aceleración alguna y tampoco no habría ninguna fuerza que estaría actuando sobre el eje x, ya que eso sería totalmente incorrecto, porque la resistencia del aire ejerce una fuerza en sentido contrario del desplazamiento y con eso la velocidad estaría disminuyendo. En la pregunta 11 nos pide de la pregunta 2, ¿por qué las dos últimas gráficas se parecen? En este caso, se parecen porque ambas representan el movimiento parabólico de un proyectil. En la primera gráfica, en el eje vertical depende cuadráticamente del tiempo debido a la gravedad y en la segunda gráfica se relaciona con el desplazamiento horizontal, que varía linealmente con el tiempo y ambas gráficas tienen la misma parábola porque el tiempo es el parámetro común que En la tienen. pregunta 4, comparemos y expliquemos las similitudes y diferencias entre dicho movimiento parabólico con el caso donde sí hay resistencia del aire. Bueno, empezando por las similitudes, hallamos una trayectoria inicial, ya que ambas trayectorias comienzan desde un mismo punto, probablemente desde el origen, y tienen un comportamiento ascendente inicial. Vemos que se encuentran en un movimiento plano de R2. También vemos efecto de la gravedad, ya que en ambos casos la trayectoria está influenciada por la gravedad. Las diferencias que encontramos. La altura máxima del movimiento parabólico, podemos ver que sin resistencia del aire, esto es mayor que la del caso donde esta fuerza está presente. También el alcance horizontal del proyectil es mucho mayor cuando no hay resistencia del aire. En la forma de la trayectoria, sin resistencia del aire, el movimiento sigue una parábola simétrica. En cambio, con resistencia, la trayectoria se vuelve simétrica y la caída después del punto más alto es más pronunciada. También la resistencia del aire se acelera el proyectil, reduciendo tanto su altura como la distancia que se puede recorrer. Esto hace que su trayectoria sea más corta y menos La equilibrada. pregunta 13 nos piden que de la pregunta 9 comentemos y expliquemos las similitudes y diferencias entre ambas trayectorias. Además nos preguntan si el resultado es el esperado o no. Aquí tenemos nuestra gráfica X versus Y y empezamos respondiendo a la pregunta si el resultado es el esperado y vemos que sí, el resultado es el esperado ya que las trayectorias simuladas se calculan resolviendo las ecuaciones diferenciales derivadas de la segunda ley de Newton, lo que asegura la concordancia con los datos experimentales. Aunque hay ligeras variaciones, pero estas son normales debido a los factores ya antes mencionados. Aquí comenzamos con las diferencias. Vemos que las diferencias son mínimas y se atribuyen más a lo que es la dificultad de modelar con exactitud la resistencia del aire en la práctica, las variaciones en parámetros como el coeficiente de arrastre y la precisión numérica en las simulaciones. Y en similitudes vemos que ambas trayectorias se representan en el espacio bidimensional, son bastante aproximadas y llegan a ser casi idénticas. Ambas comienzan desde las condiciones iniciales y su semejanza se atribuye a la inclusión de la resistencia del aire en la simulación. En la pregunta 14 nos piden mencionar qué cambios deberíamos hacer en las soluciones anteriores para una resistencia que sea proporcional al cuadrado de la velocidad del objeto. Lo que primero presentamos es el modelo de la resistencia del aire cuando la resistencia es proporcional a la velocidad. La fuerza resistiva se va a escribir como menos K por V. También tenemos lo que es la segunda ley de Newton para un objeto en caída libre con resistencia proporcional al cuadrado de la velocidad. Esto será masa por la derivada de la velocidad sobre el tiempo es igual a masa por gravedad menos K por la velocidad al cuadrado. Despejando e integrando, nos va a quedar que la velocidad terminal se alcanza cuando la aceleración es cero, lo cual nos va a quedar raíz de la masa por la gravedad sobre K. Nuestras conclusiones serían que la ecuación de velocidad en función del tiempo cambia debido al nuevo modelo resistivo. También que en la altura en función del tiempo la solución para YT también se verá modificada, ya que depende de la integración de BT. Y por último tenemos que el tiempo para alcanzar la velocidad terminal ahora será diferente debido a la nueva relación no lineal.